Exmillonarios, ¿cómo lo perdieron todo? Salía con un chico que de la nada heredó $6 millones. Sus padres fallecieron en un accidente cuando él era muy pequeño, así que el dinero del seguro y otros acuerdos legales estuvo guardado en una cuenta de banco acumulando intereses por 18 años. Cuando cumplió 18 años, recibió una llamada de un abogado y así se dio cuenta. Se puso como loco. Cada vez que lo veía traía un auto nuevo. Se compró una casa extravagante y puso una tienda que era más que nada para pasar el rato con sus amigos y tirar el dinero. Insistía en tomar vacaciones extravagantes. Iba a nuestra tienda de cómics local y compraba todo. ¿Alguna vez han ido a una de esas tiendas que tienen estatuas de personajes que valen miles de dólares y te preguntas, ¿quién compra eso? Pues él tenía un montón de esas. Fue obvio que él y yo terminamos. Verlo tirar el dinero de esa forma fue demasiado para mí. No invirtió ni un centavo. En 5 años, se lo gastó todo. Lo último que supe de él fue que era un indigente. Mi papá es un exmillonario, es un mago para iniciar negocios exitosos. Su problema es que no los puede dejar ir. Él es el tipo de jefe o dueño que nunca contrata a un gerente que no es de la familia porque no puede confiar en nadie más. Él manejaba 3 empresas de millones de dólares y las hizo quebrar porque no le pudo llevar el ritmo a su propio éxito y se negaba a contratar a gente que lo hiciera. Tengo un pariente que se convirtió en millonario él mismo. Él era la persona más trabajadora que conozco. Tan pronto se graduó de la prepa, obtuvo su licencia de bienes raíces y se convirtió en un agente exitoso. A los 30 años abrió una exitosa empresa de construcción, una tienda que vendía gabinetes de cocina y tenía como 20 propiedades en renta. Esto no era suficiente para él y empezó a cobrar más la renta de sus propiedades a gente que quería sembrar María en ellas. Su empresa de granito era usada para transportar la María por los estados y ahora está en la cárcel enfrentando un mínimo de 10 años. El gobierno va detrás de todas sus propiedades y dinero. Mi papá, no yo, hizo unas buenas inversiones en el mercado de valores después que se retiró. Eran opciones en una refinería de petróleo en la época en que Estados Unidos tenía una escasez. Mi papá hizo mucha investigación y estudió la situación con mucho cuidado. Ganó como unos $2 millones. Pudo haber estado bien de por vida. Mi papá era un tipo muy listo. Tiene un doctorado en matemáticas y era un respetado profesor en los 60. Sin embargo, pensó que esto lo llevaría al siguiente nivel. Compró más opciones de la misma empresa. Le sugerí que diversificara, que pusiera un montón de dinero en una anualidad u otra inversión conservadora que le daría muchos ingresos de por vida. Le dije que si hacía eso, siempre sería rico. Pues ahora él está muy lejos de eso. No le he dicho una palabra sobre eso desde que perdió todo. Hice lo que pude para salvarlo de sí mismo. Me duele ver cómo le salió mal. Hizo muchas cosas bien en la vida. Se merecía algo mejor, pero no hay seguridad en las inversiones. La moraleja de la historia es, no eres un genio de las inversiones después de tu primer acierto. Tienes que tener un registro. Diversifica. Millonario hipotético. Compré $100 de Bitcoin cuando apenas costaban $1 cada uno. Los vendí cuando costaban como $2.50 y estaba muy feliz que hice dinero de monedas de internet. En el momento en el que estoy contando esto, esas monedas valen $1.855.000. Una forma común para perder la riqueza es subestimar la suerte que hubo detrás de la primera acumulación de riqueza. Como resultado, se toman riesgos irresponsables en nuevos negocios o manteniendo estilos de vida que sobreestiman el potencial futuro de riqueza. He visto esto en tipos que hicieron dinero en finanzas en los 80 y 90. Aunque increíblemente inteligentes y trabajadores, en su camino hacia los cientos de millones de dólares, estuvo involucrada mucha suerte. Vi a un tipo en el casino recibir un préstamo por su casa de unos $200.000 y perder. Se veía muy frustrado. Al parecer, ya había ganado unos $50.000 y pensó que podía ganar más. Luego trabajé en ese casino y cuando me tocaba salir el viernes por la noche y regresar el lunes por la mañana, veía a las mismas personas con la misma ropa, que seguían sentados en la mesa de blackjack apostando. El divorcio. Fui un millonario, me divorcié y eso me llevó a la insolvencia. Me abroché el cinturón, trabajé duro y ahora soy un millonario de vuelta. Chicos, no subestimen el impacto pernicioso que un mal divorcio puede tener en su riqueza. Yo estaba en telecomunicaciones. Ganaba $250.000 al año. Siempre hacía buen dinero, pero conseguí ese trabajo después de que nos casamos y nuestra riqueza creció. En resumen, liquidé el flujo de efectivo de activos negativos y los convertí en positivos. Formé otros negocios que ahora generan como $600.000 al año. Mi primer esposo estaba ganando $1 millón al año. Estaba disfrutando la vida, gastando frívolamente,
pero ganaba tanto que no importaba. Nos divorciamos, amigablemente, no hubo manutención ni pensión alimenticia, él solo pagaba lo que nuestros hijos necesitaban. Luego le dio leucemia. Peleó duro por 3 años. Los últimos años fueron muy costosos. Valía la pena. El dinero no te hará feliz, pero la falta de él te puede destruir. Los chicos y yo podemos estar cómodos sabiendo que verdaderamente no había más por hacer. Sus millones le dieron a sus hijos unos años más con papá, y me alegro por él porque disfrutó la vida mientras pudo. Construí un negocio que valía más de 3 millones. Tenía una casa de 1.4 millones, inversiones que valían más de 2 millones y 4 buenos autos. El divorcio me arruinó. Una exesposa, un abogado y un juez me quitaron como 3/4 de todo. Me dejaron con un auto Miata, un poco de dinero y el 51% de mi empresa. Y aún tenía que pagar manutención. Me rendí. Negocié la forma de no pagar manutención al ceder más porcentaje de mi empresa, liquidé todo lo demás, me compré un bote y me largué. 26 meses después, volví a mi vida y empecé de nuevo. He ganado lo suficiente para tener un retiro modesto y ahí es donde estoy ahora. No se casen, chicos, no vale la pena. Yo lo he hecho 2 veces, la primera vez fue un desastre, la segunda vez fue una molestia. Solo mi opinión y experiencia. Supongo que el divorcio, tal vez también el fraude. Créanme, si alguna vez se sacan la lotería, todas las personas que conozcan estirarán la mano. Si quieren ponerlo a prueba, publiquen en las redes que se ganaron la lotería y vean lo que pasa. Luego díganles a todos que el premio eran $5 y luego aléjense de todos los que les pidieron dinero. Los padres de un amigo cercano trabajaban en una empresa de renombre en Houston a principios de los 2000. Tenían un puesto muy alto y disfrutaban un montón de las cosas que venían con su puesto, después de sobrevivir contra viento y marea, especialmente durante la burbuja de las .com. Ellos eran muy buenos administrando su dinero, vivían muy frugalmente e invertían para el futuro. Desafortunadamente, ahí estaba el problema. Todas esas inversiones estaban en una misma canasta. Creo que tenían invertidos unos $6,000 millones y el objetivo era retirarlo para poder vivir un buen retiro. Pero un escándalo de la empresa ocasionó que todo eso colapsara. ¿De qué empresa hablo? Enron. Todo su dinero se evaporó. Yo estuve muy cerca al venderle mi empresa a un competidor más grande. Reinvertí la mayoría ya que no tenía mucho en qué gastar, pero luego me estafaron como con $500,000 al comprar bienes raíces. Ellos olieron a un nuevo rico a kilómetros de distancia. Aún me gusta pensar que en algún punto de mi vida valía $1 millón. Mi familia. Mi bisabuelo nació en una larga línea de párrocos que tenían tierras, propiedades y granjas. Estaban cargados. Él era el único rebelde y juró que rompería con la tradición. Así que se unió al ejército y en la Segunda Guerra Mundial fue enviado a pelear por Gran Bretaña. Fue capturado y pasó unos años como prisionero de guerra donde subsecuentemente encontró a Jesús. Después de la guerra, volvió y se unió al clero. Ya que su padre había fallecido, le dio cada centavo a la iglesia, las tierras, propiedades, títulos y todo. Y vivió con el sueldo de párroco. Obviamente nada de eso fue mío nunca, por lo que no lo perdí. Pero el solo pensar que pude haber sido un lord con un caballo y una vida de lujos apesta. Trabajo en finanzas y mi equipo y yo trabajamos con clientes muy ricos. He visto a muchos millonarios perderlo todo, no por invertir en el mercado, sino por los impuestos, su estilo de vida y malas decisiones de negocios. Una vez tuve un cliente que ganaba $50,000 al mes, pero gastaba $60,000 al mes y eventualmente echó mano de sus inversiones. Había meses en los que sus pagos rebotaban porque siempre quería más. Mi consejo favorito de inversión es, mismo auto, misma casa, misma esposa. Mi bisabuelo empezó una empresa de dulces que vendía a casi todo el estado. Mi abuelo, su hijo, vendió la empresa por unos 100 millones. Él usó el dinero para comprar tierras en Florida, franquicitó algunos radios Axe y compró un montón de autos. Durante este tiempo se divorció de mi abuela y se casó con otra mujer con hijos. Rumbo al final de su vida, él reconectó con mi mamá y me conoció, pero luego desarrolló cáncer cerebral. Él decidió sacar a su esposa de la herencia y le dio todo a mi mamá y su hermano. Ya que él estaba postrado en cama, tenía que hacer que un abogado le enviara el Nuevo Testamento, el cual él firmaría y enviaría de nuevo al abogado. Pero le pidió a su esposa que envíe ese correo y el testamento se perdió. Él falleció unos días después sin que mi mamá supiera que el testamento nunca llegó. Ella pagó el funeral solo para enterarse después que el testamento nunca cambió. Ella fue a enfrentar a su madrastra solo para darse cuenta que ella y sus hijos se habían ido, llevándose todo el dinero.
Ella intentó demandar por unos años, pero por falta de pruebas nunca prosperó ninguna demanda, y así es como mi mamá perdió una herencia multimillonaria y tuvo que pagar un funeral de $50,000. Mis padres, ambos inteligentes, fueron a buenas universidades, se graduaron en arquitectura, diseñaron apartamentos y casa de muy alto lujo por toda Australia. Ahorraron lo suficiente para abrir un restaurante 5 estrellas en el agua. Fue un éxito, fueron increíblemente ricos y ahí es donde el dinero les empezó a cobrar factura. Compraron 2 penthouses en el mismo edificio y los juntaron en uno solo. Fueron dueños y administraron múltiples apartamentos por toda la ciudad. Compraron muchos autos deportivos e incluso un yate. Nos llevaron a mí y mi hermana a viajar por el mundo. Mientras crecía, mi vida fue básicamente como la de una modelo de Instagram, pero un día, llegó una inundación. El restaurante quedó completamente bajo el agua y destruyó como $1 millón en vinos, sin mencionar el desastre en la cocina. Estaban arruinados. Tuvieron que vender todo para cubrir el costo del restaurante. Ahora viven en un pequeño apartamento y se la llevan trabajando duro para pagar todos los préstamos que aún deben. Aquí una advertencia: si llegan a tener una enorme suma de dinero, no sean estúpidos. Mis bisabuelos eran granjeros y vivían en Dakota del Norte. En su mejor momento, su equipo y ellos eran unos granjeros increíblemente geniales. Esto, junto con otros factores, los hizo súper ricos. Por ejemplo, tenían muchos aviones e incluso tenían un hangar solo para ellos. Tenían una hermosa casa, pues resulta que eran muy buenos granjeros, pero no muy buenos pagando impuestos. Mi papá se retiró bien acomodado después de una larga y buena carrera. 2 semanas después de su retiro, fue diagnosticado con cáncer. Tenía un buen seguro, por lo que una gran parte del tratamiento estaba cubierto. Pero resulta que, vivir con cáncer es costoso de muchas otras formas. Mi mamá se convirtió en su cuidadora a tiempo completo. Yo estaba atorado en la universidad. Mi hermana aún estaba en posgrado. Ellos necesitaban a alguien que hiciera comida 3 veces al día porque él terminaba con infección si comía algo de fuera y mi mamá no podía con eso. Además, él empezó a tener sensibilidad por la comida y fue costoso comprar cosas que él pudiera digerir. Luego necesitó un consejero que fuera a la casa algunas veces a la semana y eso también era costoso. Entonces mi hermana se mudó de vuelta a casa para ayudarlos y su transporte a la escuela costaba extra. Y yo tenía que volar algunas veces desde el otro lado del mundo para visitarlos. Luego él necesitó un cuidador entrenado a medio tiempo y luego a tiempo completo mientras empeoraba. Las cirugías y los medicamentos para seguir con su cuidado eran cada vez más costosas ya que las de buena calidad tenían que ser importadas. También había que comprar comidas especiales y suplementos para ayudar a su salud e inmunidad. En resumen, él vivió por unos 2 años más de lo que los médicos dijeron, pero, al final, nuestras finanzas se habían reducido significativamente. Como al año, yo dejé la escuela y conseguí un trabajo de tiempo completo. No había mucha estabilidad financiera para seguir en la escuela, especialmente ya que mi hermana estaba en un campo que pagaba bien solo después de algunos años. No me arrepiento y fui capaz de ganar lo suficiente para pagar su cirugía cuando el seguro ya no pagó. Mi hermana tuvo que rechazar algunos buenos trabajos porque tenía que viajar y ella se quería quedar cerca para cuidarlo. Después de que él falleció, tuvimos que revisar nuestras finanzas porque algunos de sus activos se quedaron en litigio y era muy costoso hacer los trámites legales para pasarlos a nombre de mi mamá, pero afortunadamente, mi carrera empezó a pagar bien y pude cubrirlo todo. Eventualmente ahorré lo suficiente para que mi hermana vuelva a la escuela, pero por algunos años, estuvimos viviendo al día de mis cheques, lo cual fue una lástima dado todo el esfuerzo que mi padre hizo para ahorrar e invertir. Finalmente pudimos tener acceso a algunos de sus activos y fuentes de ingresos pasivos, por lo que ahora mi madre tiene suficiente para vivir independientemente.